Muy bien, como pueden ver en la portada, el día de hoy estamos reunidos en la clase número 3 de homilética. Y esta clase lleva por título Requisitos, requisitos para el predicador. Así que les invito a tomar nota porque esta es una de esas clases importantísimas de homilética. Y lo primero que haremos Profe, será, ¿puedo mandar la clase? ¿cómo? ¿Después la va a mandar igual el video? Y por supuesto, la estamos Am- grabando para después compartirla en el grupo. Amén, gracias. Amén. Y lo primero que haremos será responder la interrogante, ¿qué es un requisito? ¿Qué es un requisito? Y debemos saber que un requisito es una condición y es una obligación necesaria. ¿Para qué? Para algo. Y en específico, este algo es el ministerio de la predicación. Eso es un requisito. Estamos colocando las bases. Si hay algo que nosotros debemos tener bien en claro, mis hermanos queridos, es que el predicador y la predicación, no sé si se recuerdan la clase anterior, lo que era predicación, son inseparables. El predicador y la predicación son inseparables. Jamás podremos divorciar una cosa de la otra. Cuando hablamos del predicador nos referimos a la personalidad, al ser, a la persona. Cuando hablamos de la predicación nos referimos al discurso público. Entonces, el predicador y la predicación son indivorciables. Ahora, la importancia que tiene el predicador en la presentación del mensaje siempre se va a desprender de que la predicación, por ser un acto comunicativo, un acto oral, está inseparablemente unido a la personalidad humana. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios no llamó a los ángeles a predicar. Por eso hablo de personalidad humana. Dios no llamó a los ángeles a predicar, Él llamó a sus criaturas, las cuales llevan su imagen y su semejanza. Dios llamó a hombres y mujeres piadosos y piadosas a pregonar el santo evangelio. Si bien es cierto, los ángeles son espíritus ministradores de nuestro Dios, los ángeles están colocados a nuestro servicio, en favor nuestro. Por supuesto, los ángeles nos asisten, como dice la homilía a los hebreos. Un ángel del Señor asistió a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, lo fortalecía. También un ángel fortaleció, sirvió a nuestro Señor en el desierto. Lo cuidaba, lo protegía de las bestias, de las fieras salvajes, en las noches, de los chacales, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos saber que los ángeles no tienen este bendito privilegio, la predicación del Santo Evangelio. Ellos no pueden disfrutar de esta verdad maravillosa. El deleite y el gozo de la predicación es nuestro. El deleite y el gozo de la predicación es nuestro. Andrés dijo que la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida. La predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida. Es por esto que la predicación, para que sea efectiva, siempre va a depender muchísimo del carácter y la persona del predicador. Para que una predicación sea efectiva, va a depender del carácter y la persona del predicador. Ahora entramos de lleno, vamos a ver los requisitos para ser un predicador efectivo. Requisitos para ser un predicador efectivo. Número uno, hermanos queridos, damas y caballeros, el predicador debe ser un nacido de nuevo.
El predicador debe ser un nacido de nuevo. Y nosotros sabemos que este es un requisito demasiado obvio, pero la historia de la iglesia nos revela que muchos púlpitos han sido ocupados, utilizados por hombres que jamás en su vida han visto a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Jamás. Y sin embargo, se han parado en un púlpito a predicar. Un predicador que no ha experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo de Dios, un predicador que no sabe lo que significa nacer de nuevo, que no sabe lo que significa ser salvo por gracia de Dios, será siempre un gran impedimento para que el púlpito cristiano pueda irradiar luz salvadora a todos los oyentes. Y esto sucede por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El predicador que no ha sido regenerado, que no ha recibido la luz, que no ha recibido el don de la salvación, jamás podrá proyectar la salvación ni la luz del Señor. Entonces, un predicador que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, es un ciego que está guiando a otros ciegos. Y ya sabemos cuál será el desenlace, ya sabemos cuál será el final. Ambos van a caer en el hoyo, al abismo. El apóstol Pedro comparó a los falsos profetas con fuentes sin agua. ¿Y por qué? Porque estas fuentes siempre van a atraer a un viajero que está sediento, pero lamentablemente estas fuentes sin agua nunca van a apagar la sed, jamás. Y eso es un falso maestro, un falso profeta, un falso predicador. Es como una fuente o una nube sin agua. Si tú ves a un hombre sediento, va a ver esa fuente y va a decir, oh, iré a beber, pero está sin agua. Entonces será atractivo, pero jamás va a quitar su sed, porque está vacío. Y por eso decimos que nadie puede dar lo que no tiene. El apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Número uno, el predicador tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado, tiene que ser un salvo, tiene que ser un salvo, porque para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Número dos, y esto es muy importante, el predicador debe amar a sus oyentes. El predicador debe amar a sus oyentes, debe amar a la audiencia, al auditorio, a las ovejas, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, sabemos que existe una gran satisfacción cuando nuestro Dios nos usa para conmover con elocuencia a un grupo de oyentes, pero esto también puede llegar a convertirse en una trampa si el predicador no tiene un amor real y un amor genuino por su auditorio o por toda la iglesia presente que está escuchando. Además, sabemos nosotros muy bien que la predicación siempre le dará al predicador prominencia. Y esto es obvio porque la palabra de Dios está por encima de todo y por encima de todos. Es por eso que ante este bendito privilegio, al estar nosotros sobre una plataforma elevada, Dios ha decidido colocarnos en ese lugar. Lo menos que podemos hacer es amar a nuestra audiencia, es amar a las ovejas del Señor y a su novia, a la iglesia. La palabra púlpito, sabemos que aparece una sola vez en la Biblia con Esdras cuando se hizo la reforma religiosa. Entonces, la palabra púlpito en la Biblia significa plataforma elevada. Y esto es maravilloso porque el predicador, al predicar la palabra, es colocado sobre esta plataforma elevada. Y al estar en el púlpito, el predicador siempre estará en peligro de querer lucirse y de querer recibir aplausos de los hombres. Y lamentablemente este asunto ha sido la motivación de bastantes predicadores. Es por eso que debemos saber esto. Es fundamental, primordial,
indispensable que todo aquel que ha sido llamado a predicar el santo evangelio de Dios debe examinarse detenidamente. Como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos, y cada uno de nosotros, después de examinarse, debe pesar la motivación de su corazón. Debemos examinarnos y debemos pesar la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué voy a predicar? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que estoy buscando? Etcétera, etcétera, etcétera. A la hora de predicar es indispensable sentir un corazón ardiente de compasión por las almas que están perdidas. Hermanos queridos, nosotros debemos amar profundamente a todos aquellos que nos escuchan. Y somos enfáticos en esto, y es por eso que redundamos en esto que estamos diciendo. Amar profundamente a nuestro auditorio es un requisito indispensable para el predicador. Y ya vamos a ver por qué, es muy importante. Debemos amar a la audiencia. Les comparto una ilustración muy básica, muy sencilla, para que nos hagamos una idea de lo que significa predicar sin amor. Un médico, por ejemplo, puede gozar de buena fama y puede gozar de una muy buena reputación porque hace muy bien su trabajo, pero sin embargo, no ama a ninguno de sus pacientes. Entonces, así se ve el predicador. También podemos usar el ejemplo de un abogado. Puede ser muy hábil, puede ser muy bueno defendiendo y ganando sus casos y sin embargo no amar a su cliente. Pero un predicador, nosotros debemos saber esto, un predicador nunca podrá compartir eficazmente o correctamente su ministerio si no tiene un profundo amor, un sincero y genuino amor por su audiencia. Es por eso que nosotros no podemos ser como este doctor y no podemos ser como este abogado, que somos buenos en lo que hacemos y sin embargo no amar ni a nuestros pacientes ni a nuestros clientes, como un médico y como un abogado. Entonces, debemos amar si queremos ser eficaces en la predicación. Número 2, segundo requisito, amar a nuestros oyentes. Debemos amarlos, como los miraba Cristo, como ovejas sin pastor. Número 3, el predicador debe poseer un carácter cristiano. El predicador debe poseer un carácter cristiano, y esto es muy importante. El día de ayer, compartiendo una clase allá en San Javier por el Instituto Bíblico del Maule, compartíamos esto con los estudiantes hablando de la apologética en lo que respecta para qué puede servir el mal. ¿Cuál es el propósito? Uno de los múltiples propósitos del mal. Y podíamos observar que uno de los propósitos del mal es formar carácter, formar carácter. Y aquí yo les quiero decir algo, nosotros de manera ignorante no sabemos lo que significa carácter. A veces vemos a una persona que es iracunda, que es violenta, que reacciona con poco, con una mirada, etcétera, etcétera, y decimos, este compadre tiene carácter. Mentira, eso es falta de carácter. En la Biblia el carácter es la capacidad para soportar. Eso es carácter. Un hombre y una mujer que tiene carácter es aquel y aquella que tiene la capacidad para soportar. ¿Qué cosa? La dificultad, lo adverso, etcétera, etcétera. Pero nosotros erróneamente, cuando vemos a un hombre o a una mujer que se altera, que responde, que es agresivo, que va contra todo mundo, decimos, oye, este hombre tiene carácter. Mentira, falacia, no tiene carácter. Lo que más le falta es carácter, porque el carácter es la capacidad para soportar. Es muy importante eso. Entonces, número 3, un requisito para el predicador debe poseer un carácter cristiano. Debe poseer un carácter cristiano. Entonces, el sermón tiene que ser la expresión de la verdadera vida y la verdadera experiencia del predicador.
Entienda muy bien esto. El sermón tiene que ser la expresión de la verdadera vida y de la verdadera experiencia del predicador. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no vivimos lo que enseñamos, lamentablemente, solo estamos haciendo ruido. Si no vivimos lo que enseñamos, solo estamos haciendo ruido. Preguntémosle al mayor adoctrinador de la iglesia cristiana. A esto se refiere el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, cuando dice: metal que resuena, címbalo que retiñe. Sin amor soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. La palabra resonar, se la he anotado ahí, se traduce de la palabra griega egeo, y significa ruido fuerte, como un bramido, implica la idea de un bramido. Entonces, Pablo también usa la palabra címbalo que retiñe. La palabra original, el término griego es alalazo y significa alaridos. Entonces, si no amamos a nuestra audiencia y si no vivimos lo que enseñamos, el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, nos dice que solo estamos haciendo alaridos. Solo estamos haciendo ruido en medio de la congregación. Es muy importante. Justo Anderson, hablando sobre la personalidad del predicador, dijo lo siguiente. ¿Y por qué he apuntado este comentario? Porque muchos dicen: no me mire a mí, no me mire a mí, escuche la palabra, no me mire a mí. Entonces yo le diría a esa persona: ¿y a quién tengo que mirar si Dios te ha colocado a ti para enseñar la palabra? Pero muchos se escudan y muchos se protegen sabiendo que tienen un mal testimonio. Dicen: no me mire a mí, no me mire a mí, te tengo que mirar, lamentablemente. Y es por eso que justo Anderson dice: el mensajero no es el parlante de Dios. La palabra de Dios pasa por su vida y adopta la forma de su personalidad. El hombre no es una máquina y por eso su mensaje no es mecánico, sino profundamente personal. No podemos separar el mensaje del mensajero. No podemos separar el mensaje del mensajero. Entonces, mis queridos hermanos, ser un predicador es un extraordinario privilegio. Y Dios nos bendiga y Dios nos ayude, porque amamos este bendito ministerio de la predicación. Entonces, ser predicador es un extraordinario privilegio, pero también implica una muy alta responsabilidad. También implica una muy alta responsabilidad. El predicador debe vivir una vida santa. Cuando digo santa o santo, estoy diciendo una vida apartada, en búsqueda de su Señor. No estoy hablando de perfección, por supuesto que no. El predicador debe vivir una vida santa. El predicador debe esforzarse por lograr un carácter cristiano. Y esto es imprescindible en el predicador. Esto no puede faltar en nosotros. Entonces, debemos entender que el que ministra la palabra, el que exhorta, el que expone, el que enseña, más que cualquiera, por supuesto, debe ser irreprochable. Debe ser irreprochable en su conducta y debe tener buen testimonio de los de afuera. Yo sé que muchos de ustedes están creciendo en el sendero del Señor, pero no se frustren. Estamos en el camino, el Señor ha comenzado la obra en nosotros y créeme, el Señor todavía trabaja conmigo, todavía trabaja con mi carácter, todavía trabaja con mi personalidad, todavía trabaja con mis malas mañas, todavía, hermanos queridos. Así que ánimo, no nos frustremos ni nos desanimemos. Solamente les quiero decir: sigan amando y anhelando este ministerio de la predicación, porque el Señor comenzó la obra en ustedes y Él, por supuesto, la va perfeccionando. Ahora en Tito capítulo 2, verso 8, aparece la palabra irreprochable. Aparece la palabra irreprochable y se traduce de la palabra griega akatanostos y significa inculpable, que no se le puede acusar. Es muy importante. También quisiera leer Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7. ¿Y por qué he apuntado este texto?
porque estamos diciendo que uno de los requisitos del predicador es ser irreprochable. Y eso significa la palabra irreprochable en la Biblia. Akatanostos, una persona inculpable que no se le puede acusar. Muy bien. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7 nos dice lo siguiente, la Sagrada Escritura. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. La palabra descrédito es muy interesante. Ahí está, oneidismos, oneidismos, y significa vituperio. Ahora, ¿qué significa esto? Que el predicador debe tener buen testimonio para no caer en el vituperio, para no caer en la censura, para no caer en el reproche, en la deshonra, en la humillación, en la crítica y en el juicio severo. Nosotros sabemos muy bien que los de afuera son verdugos, hermanos queridos, insensibles, son verdugos sin misericordia. Es por eso que debemos rogar al Señor cada día que nos ayude para tener un buen testimonio. Otra cosa importante, el predicador no debe predicar solamente, sino también debe adornar la doctrina. El predicador no debe predicar solamente, debe adornar la doctrina. Tito capítulo 2, versículo 10. Observe esto. Cada vez que nosotros tenemos buen testimonio y damos buenos frutos, estamos adornando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Desarrollemos este texto. La palabra no defraudando se traduce del término griego nosfiso, y significa poner aparte para sí mismo, sustraer, apropiarse indebidamente. Un claro ejemplo de esta palabrita griega es lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Ellos ellos sustrajeron, ellos del precio de la heredad colocaron aparte para sí mismos. Entonces, el predicador no debe defraudar de esta manera, no debe robar mediante el abuso de confianza. También dice Pablo a Tito que debemos mostrarnos fieles en todo. Esto significa que debemos ser completamente, hermano querido, hermana querida, dignos de confianza. Debemos ser dignos de confianza. El Señor confía en nosotros y Él desea confiar en nosotros. ¿Y para qué debemos ser dignos de confianza? ¿Para qué debemos ser fieles en todo? Para que adornemos la doctrina de Dios. Ahí está la palabrita adornar. Para que adornemos. Es la palabra griega cosmeo. Y de ahí viene el término castellano cosmético. Cosmético. ¿Y qué significa? Arreglar y poner en orden. Ahora, para que entendamos un poquitito esta palabrita, se usa en Lucas capítulo 11, verso 25, cuando la Biblia dice que aquel espíritu inmundo que encuentra la casa barrida y cosmeo, encuentra la casa barrida y adornada. ¿Por qué? Porque así la ha dejado el Señor. Entonces después el espíritu inmundo la encuentra barrida y adornada. Esta palabrita también se usa en Mateo capítulo 25, verso 7, con la parábola de las 10 vírgenes. Ahí dice que las vírgenes arreglaron cosmeo sus lámparas. Y también esta palabrita cosmeo se usa en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 21, verso 19, cuando Juan tiene una visión y se nos está hablando de la gran ciudad, la santa ciudad Jerusalén, que descendía del cielo. Y Apocalipsis 21, 19 dice que los cimientos de esta ciudad estaban cosmeo, estaban adornados de piedras preciosas. Muy bien. Y el apóstol Pablo dice que el predicador debe cosmeo, debe adornar la doctrina, debe ataviar la doctrina, arreglar, etcétera, etcétera. Hermano querido, con nuestra vida cristiana, nosotros hermoseamos la palabra de Dios.
Por eso la gente después dice, oye, este hermano me gusta conversar con él, me gusta escucharlo, este hermano tiene un buen fruto, etcétera, etcétera, porque adornamos la doctrina de nuestro Dios. Y es un mandamiento del apóstol Pablo a Timoteo. Otra manera en la que podemos adornar la doctrina es perfeccionando nuestro testimonio, perfeccionando nuestro testimonio, perfeccionando nuestro mensaje, siendo más precisos, siendo personas honradas en lo que hacemos, siendo veraz en nuestras conversaciones, no chismosos ni calumniadores, ni mucho menos mentirosos. Por supuesto, esforzándonos y llevar una vida moral, una vida recta. Y también debemos tener una mente sana. Si queremos adornar la doctrina de nuestro Dios, tener una mente sana y siendo ecuánimes. Esto es muy importante, siendo ecuánimes. ¿Qué significa, Esteban, ser ecuánimes? Imparcial, neutral, que no te involucras en los conflictos, equilibrado, vale decir, prudente, justo, mesurado. ¿Qué significa que eres mesurado? Que estás templado, no reaccionas a la primera, te lo tomas con calma, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta vida cristiana va a adornar tu mensaje. Lo va a hermosear. Te van a creer, te van a decir amén, hermano, amén, hermana, es verdad, lo he visto en tu vida, etcétera, etcétera. También debemos proceder de manera recta y por último, debemos forjar un carácter piadoso, benigno, clemente, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, estamos en el camino. Estamos en el camino y Dios nos puede ayudar y Dios desea ayudarnos por medio de su Espíritu Santo. Así que ánimo, pero debes anhelarlo, debes anhelarlo. ¿Y para qué debemos alcanzar todas estas cosas? ¿Para qué debemos alcanzar todas estas cosas que hemos mencionado y que estamos desarrollando? Para que se cumpla Tito capítulo 2, verso 8, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para eso debemos alcanzar todas estas cosas. Entonces, mis hermanos queridos, si la vida y el carácter del predicador, si no concuerda con la predicación, escúchalo bien, si la vida y el carácter del predicador no concuerda con el carácter de la predicación, si no concuerda con la doctrina, si no concuerda con la palabra de Dios, entonces seremos blasfemados, seremos vituperados, van a hablar mal de nosotros y mal de Dios. El término blasfemado se traduce del término griego blasfemeo y significa vilipendiar, despreciar, hablar impíamente. Dígame usted si la Biblia no tiene razón. Cuando la gente dice, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como este. Entonces se cumple la palabra de Dios. Blasfemar significa despreciar. La gente muchas veces ha despreciado a Dios por culpa de nosotros mismos. Entonces, yo personalmente siempre recuerdo a Zaqueo, un traidor que vendió a su patria, que vendió a su gente, que se enriqueció aplastando al pueblo, hasta que un día Jesús entró en su ciudad. Hasta que un día Jesús entró a Jericó, y escúchelo bien, porque esta perlita puede bendecir su vida. Zaqueo fue un traidor, vendió su patria, vendió a su pueblo, se hizo rico traicionando a su patria, vendió al pueblo judío a los romanos. Entonces, Jesús un día entró a su ciudad, Jesús un día entró a Jericó y dice la Biblia en Lucas capítulo 19, verso 1 al 3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Esa palabra procuraba se traduce del término griego seteo, con Z, seteo, y significa que Zaqueo deseaba y anhelaba conocer a Jesús. Entonces te pregunto, hermano querido, ¿deseas y anhelas conocer a Jesús? Ya conocen los resultados. Zaqueo procuraba,
Zaqueo deseaba y anhelaba conocer a Jesús. Jesucristo colocó su mirada en él, le dijo, baja porque hoy día voy a estar en tu casa, y la vida de Zaqueo fue totalmente transformada. Entonces, si tú deseas y anhelas conocer cada día más a Jesucristo, el Hijo de Dios, créeme, Él va a transformar tu vida. Va a transformar tu vida. Ahora, si bien es cierto, el mandamiento y la obligación de vivir piadosamente es para todos los cristianos, para todos los creyentes, obispos, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. El mandamiento y la obligación de vivir piadosamente es para todos. Nadie queda fuera de este mandamiento, absolutamente nadie. Pero la posición del predicador aumenta grandemente la responsabilidad. Aumenta grandemente la responsabilidad. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: sucede con nosotros y con nuestros oyentes lo mismo que sucede con un reloj de bolsillo y un reloj público. Si nuestro reloj, el de bolsillo, ponga atención, si nuestro reloj anda mal, pocos serán engañados. Solamente el dueño, solamente yo. Si mi reloj anda mal, solamente yo seré engañado. Pero si el reloj de un edificio llega a desarreglarse, una buena parte del vecindario desatinaría en la medida del tiempo. Entonces, dice Charles Spurgeon, con el ministro de la palabra sucede lo mismo. Él es el reloj de la congregación. Todos lo están mirando. Muchos regulan su tiempo o su vida, digámoslo así, por las indicaciones que él hace. Y si fuese inexacto, cual más, cual menos, todos se van a extraviar, siendo él en gran manera responsables de los pecados a que haya dado ocasión. Entonces el predicador es como este reloj del edificio. Si el reloj anda mal, toda la gente va a andar de manera inexacta, van a andar atrasados, equivocados. Entonces con el ministro de la palabra sucede lo mismo. Si el predicador anda mal, gran número de creyentes y oyentes van a andar de manera inexacta. Es muy importante. Número 4, y benditos sean ustedes del Señor. El predicador debe ser un estudiante de la Biblia. El predicador debe ser un estudiante de la Biblia. Lo mismo sucede en el mundo secular. El maestro de matemática, el profesor de lenguaje y comunicación, el profesor de historia, etcétera, etcétera. Primero debe estudiar y debe entender su materia antes de ir y enseñar a los pequeños alumnos. Por supuesto que sí, esto es básico. Entonces, lamentablemente, en los púlpitos tenemos predicadores que nunca toman la Biblia. Hoy día me toca predicar. Abramos la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor? Falacia, mentira, engaño. No saben lo que están predicando, no saben lo que están diciendo. El predicador debe ser un estudiante de la Biblia. Debes conocer primero el contenido, lo que Dios está diciendo, y luego ir y con autoridad legal enseñar a otros. Esto es básico y natural. Entonces aquí ya volvemos con el predicador. Este debe estar familiarizado con el contenido íntegro de las Sagradas Escrituras antes de ir y antes de comunicar el mensaje al auditorio. El predicador debe dedicar tiempo diario, hermano querido, diario al estudio de la Biblia. Debemos tener una lectura diaria, debemos tener devocionales diarios, personales y familiares. ¿Por qué? Porque esta práctica será lo que nos va a proporcionar temas para predicar y nos hará encontrar las perlitas, y así podremos descubrir los tesoros de riqueza espiritual que en ella hay. Entonces debemos saber que predicar es una maravillosa labor, pero esto involucra una enorme responsabilidad. No podemos examinar superficialmente algunos versículos, no podemos sacar porciones fragmentadas, no podemos usar la Biblia a conveniencia, no podemos estudiar un pasaje de la Biblia solo cuando vamos a hablar de él. No podemos hacer esta barbaridad.
tenemos el deber de sumergirnos diariamente en toda la Biblia. Toda la Biblia. Alguien dijo una vez, es una bendición alimentarse del alma misma de la Biblia, hasta llegar al lenguaje de las Escrituras y hasta que el Espíritu esté sazonando con las palabras del Señor, a fin de que nuestra sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia brote desde nuestro interior. Entonces, mis queridos hermanos, debemos valorar de manera extraordinaria el tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia. Número 5. El predicador debe ser un hombre, debe ser una mujer de oración. El predicador debe ser un hombre y una mujer de oración. El que quiere hablar mucho al hombre acerca de Dios, debe hablar con Dios mucho acerca del hombre. Esto es muy importante. Un predicador que no ora será un predicador sin poder de lo alto y sin eficacia. Un predicador que no ora será un predicador sin poder de lo alto y sin eficacia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo en esto. Él pasaba el día entero, predicando, enseñando, y luego en las noches se apartaba a orar. Y te hago una pregunta. ¿Sabes por quién oraba el Señor? Por todas aquellas personas que en el día le estuvieron escuchando. Por esas personas el Señor se apartaba a orar. Ahora, es muy importante, el apóstol Pablo, también adoctrinador de la iglesia, nos declara que él oraba por sus amigos, oraba por sus colaboradores, oraba por sus hijos en la fe y lo hacía sin cesar, sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ahí está la palabrita griega, adialiptos, significa oren ininterrumpidamente, que nada los interrumpa. Y lamentablemente hoy tenemos cristianos que van a orar y dejan el celular al lado. Hermano querido, le suena el WhatsApp y responden el WhatsApp y siguen orando. Hace rato que eso dejó de ser oración. Entonces el apóstol Pablo dice, oren, pero sin interrupciones. Oren sin omitir, y etcétera, etcétera. Los apóstoles también tienen algo que decir respecto a la oración. Los Hechos, capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos queridos, la oración y la palabra inseparables. La oración y la palabra inseparables. El término persistiremos se traduce de esa palabrita griega, proscartereo, y significa nosotros seremos constantes, nosotros seremos diligentes. ¿En qué? En la oración y en la predicación. Pero primero vamos a orar y después vamos a predicar, en lo que están diciendo los apóstoles en la narrativa de los hechos, el inicio de la iglesia. Entonces no existe duda alguna, la oración y la predicación son inseparables. La oración debe ser el fruto de amor, un fruto de amor por aquellos que nos van a escuchar predicar. También la oración es la que bendice nuestros sermones y bendice la misión del predicador. ¿Cuántos de nosotros que predicamos, después de escribir nuestros sermones, cuántos de nosotros vamos a orar y presentamos el sermón o la exposición al Señor? Señor, bendice esta palabra. Señor, voy a predicar esta palabra con un propósito. Quiero bendecir a la iglesia. Quiero que la iglesia sea edificada, que mis hermanos sean renovados, que los débiles reciban fuerza, etcétera, etcétera. ¿Cuántos predicadores hacen eso? Con una mano los contamos, hermanos queridos. Los predicadores, la mayoría, por supuesto, no oran al Señor, no presentan sus sermones al Señor. Entonces es muy importante que entendamos que la oración es un requisito indispensable y los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo nos dieron ejemplo. Richard Baxter, teólogo del siglo XVII, dijo lo siguiente: nuestra obra, al igual que nuestra predicación,
debe apoyarse en la oración. Nuestra obra, al igual que nuestra predicación, debe apoyarse en la oración. Jamás alguien, y esto me encantó, jamás alguien predicará sinceramente a un pueblo cuando ni siquiera ora por él. Jamás alguien predicará sinceramente a un pueblo cuando ni siquiera ora por él, por ese pueblo, hermanos queridos. Entonces, toda predicación debe ser santificada en la oración, tanto en la preparación como en la presentación. Entonces, en la oración, Dios ha puesto a nuestro alcance una fuerza que puede mover la mano de aquel que mueve el mundo. La oración debe ser sincera, debe ser genuina, la oración debe ser llena de fe y todo aquel que aprecia y todo aquel que aprovecha el tremendo poder que hay en la oración es sabio, es sabio. Spurgeon, nuevamente, príncipe de los predicadores, dijo: una brillante bendición que la oración privada hace es hacer descender sobre el ministerio una unción indescriptible, una unción del único santo. Si la unción que llevamos no viene del Señor de los ejércitos, somos engañadores. Es algo que solamente en oración podemos obtener. Continuemos persistentes, continuemos constantes y fervientes en súplica, que su vellón permanezca en la era de la súplica hasta que esté empapado con el rocío del cielo. Charles Spurgeon, hablando de la importancia de la oración antes de la predicación. Número 6. El predicador debe ser un hombre que depende del Espíritu Santo. El predicador debe ser un hombre y una mujer también, por supuesto, que depende del Espíritu Santo. El primer sermón oído en la iglesia primitiva fue el resultado de la acción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Eso usted lo encuentra en la narrativa de los Hechos, capítulo 2. También tenemos los discursos de Esteban, los Hechos, capítulo 6, verso 8 al 10, y el capítulo 7, donde tenemos 60 versos aprox, hablando de la predicación de Esteban. Ya estamos en el requisito número 6. Son 7, nada más. Entonces, también tenemos los discursos de Esteban, tenemos la exposición de Pedro en la casa de Cornelio, los Hechos capítulo 10. Todos estos hombres estaban empapados del poder del Espíritu Santo de Dios. También tenemos al apóstol Pablo, siempre reconocía que el éxito de su predicación radicaba en el toque sublime del Espíritu Santo. Entonces podemos ver en las Sagradas Escrituras, y esto es algo muy, pero muy evidente, la predicación efectiva es aquella que es impulsada por el soplo del bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Lo escuchó bien? Soplo del bendito Espíritu Santo de Dios. Ahora no significa que usted vaya a andar soplando a los hermanos. El soplo es del Espíritu Santo, no es el soplo suyo. Ahora, no es suficiente que conozcamos la Biblia. No es suficiente que el predicador conozca la Biblia a cabalidad. No es suficiente con que el predicador sea experto en la homilética. Si el Espíritu Santo no obra en los corazones y en las mentes de los oyentes, los resultados serán nulos. Juan Calvino dijo lo siguiente: la palabra sola, sin la iluminación del Espíritu Santo, no nos sirve ni aprovecha para nada. La palabra sola, sin la iluminación del Espíritu Santo, no nos sirve ni aprovecha para nada. Juan Calvino, reformador del siglo XVII. La predicación ungida por el Espíritu Santo puede convencer la conciencia, puede iluminar la mente, puede inflamar y encender los corazones y también puede mover la voluntad humana. Entonces, mis queridos hermanos, la demostración poderosa que el Espíritu Santo de Dios puede dar a la palabra es capaz de influir verdaderamente en las personas para que reciban y para que den abundante fruto. Esto que voy a decir me encantó, por eso lo he anotado. Se cuenta por ahí
que Charles Spurgeon siempre solía decirse a sí mismo cuando subía a un púlpito: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y honestamente, todos nosotros, los predicadores, deberíamos creer lo que creía Spurgeon, creer en el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, solo el Espíritu Santo de Dios puede dar vida a nuestra predicación. Ni la elocuencia, ni la lógica, ni el razonamiento, ni el humor, ni la presión psicológica, ni la emoción, ni las repeticiones, ni la educación, absolutamente nada pueden transformar la vida de los hombres, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. El fundamento de la predicación es la presentación del mensaje evangélico. Y, por supuesto, es basado únicamente en el poder invisible del Espíritu Santo de Dios. Y esto es maravilloso porque podemos ver el Espíritu Santo en la homilética. En la homilética. Número 7 y último, el predicador debe haber sido llamado por Dios al ministerio de la predicación. El predicador debe haber sido llamado por Dios al ministerio de la predicación. No existe duda alguna. Nadie es capaz de anunciar el mensaje del Evangelio con poder a menos que se halle o que se encuentre bajo el llamado de Dios para predicar. En el reino de nuestro Dios, los embajadores no se nombran a sí mismos. Es Dios quien llama a aquellos que van a ser los portadores de su mensaje. Uno de los primeros requisitos para ser un predicador efectivo es sentir que Dios ha puesto su mano sobre él y sentir que Dios lo ha lanzado de una manera irrevocable a un ministerio de predicación. Entonces, ahora muchos se preguntarán, ¿y cómo saberlo? Oye, Esteban, ¿cómo saber que Dios me ha llamado al ministerio de la predicación? ¿Cómo saberlo? Y voy a compartir 5 evidencias de la realidad de un llamamiento, hermanos queridos. Y con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. ¿Cómo saberlo? Número 1, el deseo de predicar. El deseo de predicar. El que es llamado por Dios al ministerio de la predicación siente y sentirá el deseo de predicar. Y ese deseo es un claro indicio de la dirección de Dios, y por supuesto que este deseo debe estar desprovisto de toda ambición egoísta. Alguien dijo una vez, el deseo de predicar debe ser meditado, desinteresado y persistente. Persistente. Esa es la primera evidencia de que Dios te ha llamado a predicar, el deseo. Número 2, usted sentirá el deber de predicar. Esto ya no es solo el deseo, esto es el deber. Sentirás el deber de predicar. Esto significa que no bastará con el solo hecho de sentirlo, sino también tendrás la convicción del deber de predicar. Ahora usted medite en la convicción de los profetas hebreos y en la convicción de los apóstoles. El predicador debe poseer la misma convicción. Hay un fuego dentro de mí, oye, no puedo callar, no lo puedo callar. O el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predico este evangelio. Entonces, cuando vemos personas con una responsabilidad absoluta, cuando ves a alguien con una responsabilidad absoluta a la hora de predicar, esa es una clara evidencia, una clara señal de que Dios lo ha llamado al ministerio de la predicación. Hombres y mujeres con la palabra responsables, responsables en el mensaje. Número 3, otra evidencia es la guía divina sobre la vida. La guía divina de Dios sobre tu vida. La persona que es llamada al ministerio de la palabra
comprenderá que a través de todo el camino de su vida, la mano de Dios lo ha estado guiando, cuidando, protegiendo, conduciendo, etcétera, etcétera, aunque él ni siquiera se haya percatado de aquello o de ello. Alguien dijo, cuando Dios llama, también guía por medio de su dominio sobre los sucesos ordinarios de la vida, los sucesos cotidianos que tú experimentas en tu vida. Número 4, otra evidencia notable es el sello de aprobación, el sello divino de aprobación. Cuando Dios extiende su llamado a una persona para que se dedique al ministerio de la predicación, Dios le añade su sello de bendición sobre las labores de un predicador, sobre las labores de un predicador. Y los frutos que el predicador proyecta son la garantía de que Dios está con ese embajador de la palabra. Número 5 y último, el testimonio de la iglesia local, el testimonio de tu comunidad cristiana. La opinión de uno mismo respecto al llamamiento no basta, no es suficiente. La iglesia local, tu comunidad, tus hermanos con quienes tú vives y te reúnes, es testigo de la vocación divina en un hermano o en una hermana. Cuando el Espíritu Santo llama a un obrero, este hecho también es comunicado en otros hermanos que son de vida espiritual y que están en medio de nosotros. Hermanos queridos, esas son algunas evidencias de que has sido llamado. Y hemos finalizado con nuestra clase número 3, requisitos para el predicador.